Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy estamos en Londres, estamos en una iglesia de las que restauró Sir Christopher Wren, que estamos recorriendo después del gran incendio de 1666. Estamos recorriendo todas las iglesias de las más de 50 iglesias que tuvo que encargarse de restaurar, pero aparte vamos a ver palacios, vamos a ver distintas construcciones en las cuales intervino y en las cuales él creó auténticas maravillas que afortunadamente, aunque algunas retocadas, muchas por las destrucciones que tuvo el Blitz de la Segunda Guerra Mundial, llegan hasta nosotros y las podemos contemplar, y ya hay un estilo propio, que es el estilo Wren, que cuando paseemos por Londres lo vamos a encontrar y nos va a dar muchas satisfacciones el poderlo descubrir, el podernos deleitar con él. Hay pintores que no suelen dejar a nadie sin una reflexión, sin una reacción. Los grandes pintores del Renacimiento eran aquella perfección con la que pintaban, aquel estilo, y aquello perdurar a través de los siglos. Hoy en día hay pintores que pueden no ser iguales que a ellos, pero que también sí que pueden mantener en nosotros un cierto hipnotismo por su creación pictórica. Ese es el caso de una exposición que está teniendo lugar en nuestra ciudad, en Madrid, que es la exposición de Lucian Freud, Nuevas Perspectivas, que tiene lugar en el Museo Thyssen-Bornemisza. Es una exposición, como es la pintura de Lucian Freud, es una exposición, yo creo que hay que decirla, puede ser dura, porque él pinta con mucha crudeza, pero es una exposición, está siendo una exposición, un recorrer las distintas etapas de su vida absolutamente deslumbrante. Sobre todo porque hay muchas obras que son de colecciones privadas y que no las vamos a poder ver si no las vemos en las exposiciones que están teniendo lugar aquí. Lucian Freud nació en Alemania, en Berlín, el 8 de diciembre de 1922, y muere en Londres el 20 de julio del 2011. O sea, para nuestro conocimiento, esto es antes de ayer. Es un artista que aunque nació en Alemania, es contemplado como un artista británico, conocido sobre todo por el trabajo que hizo en el retrato y en los trabajos que hizo del desnudo. A veces llamado realista, pero pintó un estilo muy individual, y en sus últimos años se caracterizó por el emplaste, como por pintar. La palabra no es a brochazo, sino cogiendo una espátula y haciendo la creación a golpe de espátula. Era hijo del arquitecto Ernest Freud y nieto de Sigmund Freud, y emigró con su familia a Inglaterra en 1933, convirtiéndose ya en ciudadano en el 39. Se formó en lo que era la Escuela Central de Arte de Londres, donde era tan conocido por su comportamiento poco convencional como por el talento que tenía para el dibujo, y en la East Anglian School of Painting, en la escuela de pintura inglesa y de creación pictórica. Freud volvió a pintar a tiempo completo después de este periodo de formación. Claro,
le pilla la guerra estando formándose. Él vuelve a pintar, aunque pintaba con lo que era la formación que estaba recibiendo, a tiempo completo lo hace cuando se termina la Segunda Guerra Mundial y sus efectos inmediatos. Su interior de Paddington, una pintura de 1951, exhibe muchas de sus preocupaciones de toda la vida. La figura humana, representada de una manera realista e imbuida de una intensidad psicológica cruda y a la vez evocadora. Muchos retratos de Freud de sus amigos y asociados y de miembros de la nobleza británica extendieron una gran tradición inglesa. Una serie de pinturas y dibujos de su madre, iniciados en 1970 y continuando hasta el día después de su muerte en 1989, estudios particularmente francos y dramáticos de paisajes de su vida íntima. Los muchos estudios de Freud sobre el desnudo constituyen una parte importante de su trabajo. Durante 50 años posó con amigos, vecinos, modelos y familiares en su estudio, a menudo como si estuvieran esparcidos casualmente sobre los muebles y sobre las ruinas, y se enfrentó a esa carne desnuda con gran interés y con una especie de impasividad diría más clínica. En este trabajo utilizó típicamente una gama tonal limitada de bronceados cremosos y marrones. Y en estudios como Retrato Nocturno, una obra de 1985-86, Freud destacó y socavó la erótica del desnudo femenino, optando por las tendencias idealizadoras de gran parte de la historia del arte occidental. A partir de la década de 1980, Freud se sintió cada vez más atraído hacia lo que podría llamarse tipos de cuerpo extremos. Su trabajo mantuvo el lugar de la materia tradicional en el arte, al tiempo que introdujo actitudes personales y psicológicas que son completamente modernas. Pintó a yonkis, pintó a gente que tenía sida, pintó a ricachones, pintó a sus hijas, pintó desnudos así como tan absolutamente en posturas naturales que muchas veces resultan chocantes por esto, porque no son cuidadas poses de estudio. Muchas obras de Freud nos hablan de intimidad en un mundo que lo ha privado de lo más íntimo, y es exageradamente, o este afán de la privacidad, retrató a personas de lo que era su entorno más próximo, a sus amantes, a familiares, amigos, poniendo al descubierto también el lado más íntimo, pero también a veces pintaba con cierta crueldad. Siempre pintaba del natural, con los modelos sometidos a un duro régimen de largas y agotadoras sesiones de posado, con insólitas posturas, con una proximidad física que le permitía capturar los más íntimos detalles. Su habilidad para evocar en sus obras una intimidad no erótica, como el cariño, la amistad, el afecto paterno, el afecto a los animales, sobre todo perros, galgos y otros animales, resultan espectaculares. Y también muchas veces esto lo conseguía cuando lo reflejaba en retratos dobles que escenificaban las relaciones a través de poses entrelazadas que coinciden y son concebidas también por el propio pintor. Como espectadores, en ocasiones sentimos que somos testigos de un momento íntimo y debemos reflexionar a ver dónde vamos a poner la mirada. No era frecuente en Freud al principio aceptar hacer encargos, retratos por encargo, pero a partir de los años 80, en contadas excepciones, pintó a personajes poderosos que
que tenían su amistad y bueno, y tenía que vivir. Vamos a dejarnos, no vamos a decirlo claramente. Son retratos que se conciben de forma diametralmente opuesta a las convenciones tradicionales. Es el modelo el que debe entregarse al pintor y acceder a someterse a sus severas condiciones sobre la forma de posar o la duración de las sesiones del estudio, incluso admitir que el halago no desempeñara ningún papel en su imagen. Él los pintaba con la crudeza. Algunas pinturas de esta colección siguen la tradición de los retratos de poder establecida en el Renacimiento, con los protagonistas sentados en actitudes introspectivas. En otras, los elaborados rostros de los personajes evidencian el manejo impulsivo que Freud tenía de la pintura, con empastes casi esculpidos que nos invitan a descubrir el proceso de la creación. También, como os digo, el estudio también forma parte de lo que fue su creación. Freud recupera el estudio para la modernidad, lo que habían hecho muchos pintores retratistas del barroco y del renacimiento. Durante casi 3 décadas las figuras de sus cuadros se mostraban sobre fondos indefinidos, pero a partir del año 1970 el espacio del estudio se convirtió ya en un escenario y en el tema de su pintura. Todas las composiciones reunidas en esta sección se desarrollan en sus diferentes talleres y al contemplarlas escuchamos el silencio, casi nos parece oler la pintura y nos imaginamos cómo se han desarrollado las sesiones de posado. Reconocemos el característico mobiliario desvencijado, las paredes desconchadas o la densa costra de los empastes que traen y nos llaman la atención hacia lo que es la materialidad de la pintura. La tarima del suelo, en una perspectiva ascendente, crea una marcada inestabilidad en las figuras y con los distintos elementos representados. Hay un grupo de retratos, también el mundo del desnudo. Hay como una reflexión sobre la plasticidad de la carne, el elemento más destacado y repetido en la larga carrera del pintor. Como hiciera Tiziano o Rubens en su época, a Freud le fascinaban los cuerpos desnudos entrecruzados como si fueran especímenes, a veces cruzando una persona con un animal, sobre todo con perros, que era. Todo ello bajo una luz envolvente. Le interesa captar los valores táctiles del organismo, el volumen, la corporeidad o la rugosidad de la piel. En las últimas décadas la pintura de los monumentales cuerpos desnudos, sobre todo de Lake Bovary y de Sue Taylor, le convierten en pionero de la representación de anatomías de una física tan poco complaciente, porque son señoras entradas en carnes, podríamos decir, que casi siempre sobreviven a lo que son los límites de la estética de belleza más definida. Y lo familiar se vuelve extraño en el proceso de someter al desnudo clásico al desgaste cotidiano y al deterioro como consecuencia de la edad y del paso del tiempo. La pintura de Freud es una pintura radical y también merece que la miremos con los ojos de la radicalidad, pero también hará que entendamos que es un gran pintor, que es una gran realidad y que va a ser un pintor que, por ser tal vez un poco de meterlo en pocas categorías, que va a ser un pintor que se va a quedar para lo que es, yo creo, que la eternidad, estos pintores eternos que vamos a seguirlos viendo en los pintores, en las salas de pintura de los museos, y que siempre cuando nos enfrentemos a un cuadro de él vamos a tener la absoluta certeza de decir: este cuadro es de Freud. Interesantísima, el gran esfuerzo. Bueno, el gran esfuerzo es normal, que los museos hagan esfuerzos por traernos las obras y el mostrarnos esta pintura, que la verdad está
está causando sensación. Siempre es un pintor duro, os lo repito, y cuando os enfrentéis a sus obras, o a mí al menos me parece que son pinturas de gran dureza, pero es un pintor que a nadie deja sin una reflexión. Y nos volvemos a Sir Christopher Wren, nos volvemos a Londres, nos iniciamos el recorrido hoy en St. Stephen, Walbrook. Perdón. Este es un templo dentro de la diócesis de Londres y el actual edificio fue erigido con los diseños de Sir Christopher Wren después de la destrucción del templo medieval por el gran incendio de Londres del año 1666. Se encuentra en Walbrook junto a la Mansion House y cerca de las estaciones de metro de Bank y de Monument. La iglesia original de St. Stephen estaba en el lado oeste de la calle conocida como Walbrook y en la antigüedad un importante arroyo de agua dulce que era muy valioso para los romanos, discurría al suroeste a través de la ciudad de Londres desde la muralla de la ciudad cerca de Murfield hasta el Támesis y pasaba por allí. Se cree que la iglesia original fue construida directamente sobre los restos de un templo mítrico romano como una práctica cristiana común en santificar los antiguos sitios de los cultos paganos. No olvidéis que Londres es Londinum, que allí estuvieron los romanos y hicieron sus cosas, hicieron muchas cosas. La iglesia fue trasladada a su actual sitio en el otro lado de Walbrook Street, todavía en el lado oeste del río Walbrook, más tarde desviado y oculto por el alcantarillado de ladrillo que corre bajo Walbrook Street y Water Hill en la ruta hacia el Támesis en el siglo XV. En 1429, Robert Chichely, actuando como albacea a voluntad del ex Lord Mayor, del alcalde Sir William Stompton, había comprado un pedazo de terreno cerca del mercado de acciones, en el sitio de la posterior casa de la mansión, y lo presentó a la parroquia. Lo donó a la parroquia. Varias lápidas fundacionales fueron colocadas en la ceremonia en el 11 de mayo del año 1429 y la iglesia fue consagrada 10 años más tarde, el 30 de abril del año 1439. Con 38 metros de largo y 20 metros de ancho, era considerablemente más grande que el edificio actual. La iglesia fue destruida por el gran incendio de Londres y contenía un monumento al compositor John Dunstable. La redacción del epitafio se había registrado a principios del siglo XVII y fue restablecida en la iglesia en 1904, unos 450 años después de su muerte. La cercana iglesia de San Benedict Serehop, también destruida por el Gran Fuego, no fue reconstruida. En cambio, su parroquia, sus feligreses se unieron a la de San Esteban. El actual edificio fue construido entre 1672 y 1679 con el diseño, como os digo, de Christopher Wren. Es de planta rectangular con una cúpula y una torre al noroeste adjunta, y la entrada a la iglesia es un vuelo de 16 escalones encerrado en un porche unido al frente oeste. Wren también diseñó un porche para el lado norte de la iglesia, pero nunca fue construido. Pero una vez hubo una puerta norte que fue tapiada en el año 1685, ya que dejaba entrar, se tapó porque entraban los olores ofensivos de los mataderos del vecino mercado de carnes. Las paredes, la torre y las columnas internas están hechas de piedra, pero la cúpula es de madera y yeso con una cubierta externa de cobre. La cúpula de 19 metros de alto se basa en el diseño original de Wren para San Pablo, para la catedral, y se centra sobre un cuadrado de 12 columnas de orden corintio. La base circular de la cúpula no es sustentada de la manera convencional por arcadas que arrancan por encima de los arcos de la nave, sino por 8 arcos que brotan
de 8 de las 12 columnas, cortando a través de cada esquina a la manera de un entrelazado que nos puede recordar a los entrelazados bizantinos. Todo esto contribuye a crear lo que muchos consideran uno de los mejores interiores de la iglesia, de las iglesias de Bren. El historiador Besner lo enumera como uno de los 10 edificios más importantes de Inglaterra. Porque es como redonda, claro, esa enormidad circular le da mucha importancia. El mobiliario es tallado de talla contemporánea de la iglesia, incluyendo el retablo, las armas reales, o sea, los escudos reales, el púlpito y la cubierta bautismal, la tapa de la pila bautismal, que los construyeron los carpinteros Thomas Kretcher y Stephen Collier y los talladores William Newman y Jonathan Main, que son figuras. No os voy a entrar a contaros la vida de todos estos personajes. En 1760 un nuevo órgano fue proporcionado por el rey Jorge de Inglaterra. En 1776 la ventana central de la pared fue tapiada con ladrillo para permitir la instalación de la pintura Hombres Devotos portando el cuerpo de San Esteban, una pintura de Benjamin Wedge que el rector Thomas Wilson había encargado para la iglesia. Al año siguiente, Wilson estableció en la iglesia la estatua de Caterina Macaulay, cuyas ideas políticas admiraba, pero fue removida después de ciertas protestas. La ventana esta fue desbloqueada y la imagen se trasladó a la pared norte durante extensas restauraciones en el año 1850. La iglesia sufrió ligeros daños en los bombardeos durante el Blitz de Londres de 1941 y más tarde restaurada. En el año 1954, las parroquias unidas de St. Mary Botby y de St. Swithin London Stone, fusionadas en 1670, se unieron a la parroquia de San Esteban. En 1953, la organización benéfica Samaritans fue fundada por el rector de San Esteban y la primera rama samaritana, conocida como la Central London Branch, operó desde una cripta debajo de la iglesia antes de mudarse a Marshall Street en el Soho, donde ahora hace las misiones de caridad. Y en homenaje a esto, un teléfono de la Esperanza se conserva en una caja de cristal en la iglesia. Los samaritanos comenzaron con este teléfono y hoy el teléfono de la Esperanza que tenemos nosotros. Y hoy el personal de la organización voluntaria tiene esa línea telefónica las 24 horas para personas que están emocionalmente con problemas y necesitan llamar. En el año 1987, como parte de un importante programa de reparaciones y de ordenamiento, un enorme altar de piedra blanca pulida fue encargado al escultor Henry Moore por el reverendo Peter Palumbo y fue instalado en lo que es el centro de la iglesia. Su inusual posicionamiento requería la autorización de la rama de una rara sentencia del Tribunal de causas eclesiásticas reservadas, porque ya sabéis también que la legislación y las leyes eclesiales a veces tienen su porqué dar, como decimos aquí, dar un poco por saco. En 1993 se añadió un círculo para arrodillarse de colores brillantes diseñados por Patrick Heron alrededor del altar. Ya sabéis que los reclinatorios, los bancos no suelen tener reclinatorios, algunos sí, pero en otros no tienen reclinatorios, y la gente que se quiere de una manera devota en la liturgia anglicana se quiere arrodillar a orar, siempre suelen tener como unos cojines rectangulares personales para poderlo hacer, que suelen estar colocados en un ganchito delante donde uno se sienta. Os he hablado de los hombres devotos que portan el cuerpo de San Esteban, de Benjamin West, previamente colgado en la pared interior norte y que se guardó tras el reordenamiento.
Esta decisión fue controvertida, ya que la eliminación inicial de la pintura fue ilegal. Y en 2013 la Iglesia recibió permiso para vender la pintura a una fundación, a pesar de la oposición del Comité Asesor Diocesano de Londres para el Cuidado de las Iglesias y por el Consejo de Edificios de la Iglesia dentro de la Iglesia de Inglaterra. Antes de la venta de la pintura se colocó en exposición temporal para darle una última oportunidad de permanecer en el Reino Unido, y la fundación que la ha prestado al Museo de Bellas Artes de Boston es quien la ha restaurado. Ya veis que todavía aquí seguimos con todas estas cosas que nos suenan muy a nuestro terruño de vender cuadros y cosas, y está en todos los países primos y hermanos. El 14 de julio de 1994 la iglesia fue el lugar de una boda de estos famosos del famoseo Lady Sarah Armstrong-Jones y Daniel Cató, y en el momento de su retiro en el año 2003, el doctor Chad Berat, que era el titular a la edad de 92 años, era el presbítero que más años había dedicado al servicio de la Iglesia de Inglaterra. Aunque la jubilación está en la Iglesia de Inglaterra, con mucho en los 72 años, permaneció allí manteniendo el culto. Otra iglesia que vemos es St. Magnus el Mártir, London Bridge. Es un templo también que se encuentra en el Lower Thames Street, cerca del monumento al gran incendio de Londres, y es parte de la diócesis de Londres, y está en lo que es la dirección pastoral del obispo de Fulham, que es una de las partes en la que se divide la diocesanamente. El rector utiliza el título de cardenal rector, siendo el último clérigo de la Iglesia de Inglaterra que usara el título de cardenal, cuando no era anglicana, sino cuando era romana. St. Magnus se encuentra en una alineación original del puente de Londres entre la ciudad y Southwark, y la antigua parroquia se unió con la de Santa Margarita en New Fleet Street en 1670 y con la de San Miguel Crook Lane en 1831. Las tres parroquias unidas mantuvieron clero y culto separados, llegando de este modo hasta la actualidad. St. Magnus es la iglesia del gremio de la Compañía de Pesca y de la Compañía de los Fontaneros, así como la iglesia del barrio de Broadbath o Brighton. Su ubicación prominente y belleza ha provocado muchas menciones en la literatura. En Oliver Twist, Charles Dickens señala cómo mientras Nancy se dirige a su encuentro secreto con el señor Rowland y Rosemary en el puente de Londres, la torre de la antigua iglesia de San Salvador y la hoja de St. Magnus, tanto tiempo guardianes gigantes del antiguo puente, eran visibles en la penumbra. La importancia y espiritualidad espiritual y arquitectónica de la iglesia se celebra también en el poema The Watched Land de T.S. Eliot, que escribió: las paredes de Magnus Martin sostienen esplendor inexplicable de blanco jónico y de oro. Añadió en su nota a pie de página que en el interior de St. Magnus Martin, en mi mente, uno de los mejores sitios entre los interiores de Brent. Un biógrafo de Eliot señala que al principio disfrutaba de St. Magnus estéticamente por su esplendor, y más tarde apareció su utilidad cuando se refugió, cuando llegó allí como pecador. La iglesia está dedicada a St. Magnus el Mártir, conde de las Orcadas, que murió el 16 de abril alrededor de 1116, el año exacto es desconocido. Fue ejecutado en la isla de Gilsay, habiendo sido capturado durante una lucha de poder con su primo, un rival político. Magnus tenía una gran reputación de piedad y de dulzura y fue canonizado muy prontamente en el año 1135. San Ronaldo, hijo de la hermana de Magnus, Gundil Hardelstoder, se convirtió en el conde de las Orcadas
en 1136 y en 1137 inició la construcción de la Catedral de Salmagnus en Kirkbride, que es ahora una de las joyas del arte inglés. La historia de Salmagnus ha sido relatada en el siglo XX en una ópera de cámara que se titula El martirio de Salmagnus, una obra de 1976 de Sir Peter Maxwell Davies, basada en la novela histórica de George Mackay Browne-Magnus. Una concesión de Guillermo I en 1067 a la abadía de Westminster, que se refiere a la iglesia de piedra de Salmagnus, es generalmente aceptada como una falsificación de su antigüedad del siglo XII, y posiblemente la construcción sea bastante posterior. En los años finales del periodo sajón y el 1209 hubo una serie de puentes de madera a través del Támesis, y ahí parece ser que en todo lo que era esas hermandades y fraternidades, cuando se aproxima la creación de esta parroquia y su jurisdicción de la ciudad, sobre todo a partir de 1282. Un importante gremio de religioso, la Cofradía del Salve Regina, cuya existencia ya se da en 1343, había sido fundada en la parroquia de Salmagnus para cantar el himno Salve Regina cada noche. Y los certificados del gremio registran que la Cofradía del Salve Regina y el gremio de San Tomás el Mártir en la Capilla del Puente pertenecían a la parroquia que estamos viendo. El patrocinio de Salmagnus vemos que es un patrocinio que gozó de mucha devoción. En el año 1562, parte de todo lo que fue la reorganización con la llegada del anglicanismo, el año 1562, se ordenó a los templos romper o hacer que rompieran en dos partes todas las piedras de altar de la iglesia. Coverdale, un antivestiduras, fue aquí rector en la cima de la controversia de las ropas litúrgicas. Eso ya lo conté en la historia de Inglaterra, cuando se hablaba de los reyes, cuando se hablaba del parlamentarismo y de la Iglesia de Inglaterra, que fueron unos podcasts muy interesantes. En marzo de 1566, el arzobispo Parker causó gran consternación entre muchos clérigos por sus edictos prescribiendo lo que iba a ser usado y por su llamada al clero de Londres a Lambeth para exigir su cumplimiento. Lambeth es el palacio del arzobispo de Canterbury, que hoy todavía existe, que sería como un pequeño Vaticano dentro de la ciudad. Y esto trajo abundantísimas peleas entre los que acusaban de supersticiosos e idólatras, desde los que decían que iban vestidos como si fueran auténticos sátrapas y auténticos adefesios, como diríamos nosotros, a todo lo que es esa recreación del oropel litúrgico. Durante la plaga de 1665 fue ya un momento donde la peste produjo ya ciertos desequilibrios muy fuertes dentro de la ciudad. Luego vino en 1666 el incendio, y luego ya se inició un proceso de restauraciones y de continuos cambios y de continuos arreglos que llegan hasta hoy en día. Salmagnus, una iglesia relevante, una gran iglesia, obra en su restauración de Christopher Wren, y que nos ha acompañado también en el recorrido de nuestra visita por sus iglesias en Londres. Yo soy Juan Carlos González, esto es Historia con Sentido, y un día más encantado de haberos podido acercar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos
como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.